En el mundo ha aparecido una mosca que nunca nació. Es completamente digital. No se trata de inteligencia artificial en el sentido habitual. Es biología pura, trasladada a código. Los científicos tomaron el cerebro de una mosca de la fruta real y cartografiaron cada neurona bajo un microscopio electrónico. Registraron cada conexión, cada cable de este sistema vivo. Crearon una copia digital y la colocaron en la simulación de un cuerpo. Y la mosca cobró vida. Empezó a caminar y a comportarse como si fuera real. Por sí misma, sin indicaciones de los programadores, sin ningún entrenamiento ni bases de datos. La mosca cargada alcanza un 91% de precisión en su comportamiento utilizando únicamente el esquema del conectoma y modelos sencillos de neuronas, sin ajustes manuales ni algoritmos adicionales de aprendizaje. Para que esto funcionara, los investigadores necesitaron 4 cosas. El mapa de conexiones. ¿Quién está conectado con quién? Los pesos. La fuerza de esas conexiones. Los tipos de señales. ¿Qué neuronas excitan el sistema y cuáles lo inhiben? Y las reglas de funcionamiento. El modelo matemático de cómo exactamente una neurona dispara un impulso. Eso es todo. ¿Sabes cuál es el verdadero secreto? No le enseñaron a esta mosca a volar ni a arrastrarse. Hoy en día las empresas gastan miles de millones de dólares para enseñar a las redes neuronales a responder algo con sentido. Pero aquí los científicos simplemente aprovecharon el trabajo de la naturaleza. La evolución es el proceso de aprendizaje más largo y costoso de la historia del universo. Y nosotros simplemente copiamos su resultado. Antes, los científicos pasaron años intentando simular el cerebro de un gusano con sus 302 neuronas, y fracasaban. Pero no porque faltara potencia de cálculo. Cualquier portátil puede con 302 neuronas. Faltaban datos. Los científicos sabían qué neuronas estaban conectadas, pero no sabían cómo funcionaban exactamente esas conexiones. En cambio, el equipo que creó la mosca lo obtuvo todo. El mapa completo de conexiones, su intensidad y el tipo de cada señal. Y un cerebro cientos de veces más complejo funcionó. Pero, ¿qué hemos obtenido? ¿Qué es este zombie andante? ¿Tiene esta mosca pensamientos o algo parecido a la consciencia? El equipo creador cree que tenemos delante un ser vivo. No saben qué siente esta mosca, pero la toman en serio. Le están construyendo no solo una caja de pruebas, sino un entorno digital rico, para que se sienta como en casa. ¿Qué te parece? Pero hay algo más. Otro grupo de investigadores tomó células vivas del cerebro humano y las colocó en una placa de Petri. 800.000 neuronas sobre un chip de silicio, sin cuerpo, sin ojos ni oídos. Y a esas células les enseñaron a jugar al clásico videojuego Pong. Muy sencillo. La pelota vuela, la paleta la devuelve. Pero lo asombroso fue otra cosa. Es asombroso lo rápido que aprenden. En 5 minutos, en tiempo real. Es una capacidad extraordinaria de la biología. 5 minutos. Piénsalo. Neuronas vivas, sin ningún cuerpo, dominaron un juego en 5 minutos. Y luego ese mismo grupo de investigadores fue más allá. Tomaron Doom, un shooter tridimensional en el que hay que explorar el espacio, encontrar enemigos y disparar. Una tarea a órdenes de magnitud más compleja. Y las células lo lograron. No a la perfección. Juegan como un novato que ve un ordenador por primera vez, pero aprenden, buscan enemigos, disparan, maniobran y con cada intento mejoran. Las neuronas son el sistema de procesamiento de información más potente que conocemos. Su complejidad supera con creces todo lo que hemos creado con silicio. Los transistores de silicio tienen una complejidad de primer orden, un estado binario, ceros y unos. Las neuronas biológicas, en cambio, son al menos de tercer orden y probablemente mucho más. Y ahora une estos 2 puntos. Por un lado, un cerebro de mosca digitalizado, lanzado en un cuerpo virtual. Por el otro, neuronas vivas que juegan a Doom sin ningún cuerpo. Unos científicos eliminaron la biología y dejaron la estructura. Otros eliminaron la estructura y dejaron la biología. Y en ambos casos vemos comportamiento complejo, adaptación, algo parecido a la voluntad. Nos parece que la consciencia es algo superior e inasible, que vive en algún lugar dentro de nuestro cerebro y solo allí. Pero la ciencia actual ofrece también otra mirada. Quizá la conciencia sea simplemente lo que ocurre por sí solo, cuando un sistema suficientemente complejo empieza a interactuar con el mundo. ¿Y si la conciencia es un proceso? Entonces se puede trasladar. Como la música del vinilo a lo digital. La melodía es la misma, pero el soporte es otro. Si la consciencia es cómo se siente la información cuando se procesa de cierta manera, entonces debe ser independiente del sustrato. Lo único que importa es la estructura del procesamiento de la información, no la estructura de la materia que realiza ese procesamiento. Dicho de otro modo, la consciencia es independiente del sustrato por partida doble. Odio el chauvinismo del carbono. Esa idea de que hay que estar hecho de átomos de carbono para ser inteligente o consciente. Lo que importa es el procesamiento de la información, no de qué materia esté hecho lo que lo realiza.
Los sistemas que reproducen nuestra organización funcional tendrán conciencia, aunque estén hechos de silicio, construidos con tuberías de fontanería o implementados en toda una población de personas. Quizá ahora te haya surgido una pregunta. ¿Para qué demonios sirve todo esto? ¿Por qué digitalizar la vida? ¿Acaso no nos basta con nuestro mundo y queremos mudarnos a uno digital? En realidad, la mosca es solo el comienzo. En primer lugar, la medicina. Si conseguimos simular el cerebro humano, entenderemos la naturaleza de las enfermedades. Podremos modelar sus fallos y buscar formas de repararlos en un espacio virtual antes de tratar a una persona real. En segundo lugar, la búsqueda de algoritmos. La naturaleza ha invertido millones de años en la evolución. Ha sido el campo de entrenamiento más caro de la historia. Podemos espiar a la evolución y aprender soluciones a las que las redes neuronales actuales aún no han llegado. Y por último, la transferencia de la consciencia. Si conseguimos digitalizar el cerebro humano, nos convertiremos en otra cosa. Imagina que podemos simplemente añadirnos potencia de cálculo, pensar sobre cuestiones complejas y recibir al instante respuestas precisas. Nuestro coeficiente intelectual se disparará al espacio. Podremos pensar 1.000.000 de veces más rápido. Seguiremos siendo nosotros, pero con capacidades increíbles. Según estimaciones conservadoras del volumen de cálculo necesario para una simulación funcional del cerebro humano, podremos ampliar la escala de nuestra inteligencia 1.000 millones de veces. Aunque el cerebro biológico sea destruido, eso no extinguirá nuestra identidad. El cerebro digital puede alcanzar una vida prácticamente ilimitada mediante la copia y la creación de respaldos. Qué extraño es decir esto en voz alta, pero estoy citando literalmente a investigadores de primera línea. Seamos sinceros, entre la mosca y el ser humano hay un abismo. La mosca tiene unas 140.000 neuronas, el ser humano 86.000 millones. Una diferencia de 600.000 veces. Y no se trata solo de cantidad. Cada neurona humana puede tener hasta 10.000 conexiones con otras neuronas. El número total de conexiones en nuestro cerebro es de 4.000.000.000, más que estrellas en nuestra galaxia. Pero recuerda, hace 20 años, secuenciar el genoma costaba miles de millones de dólares. Hoy, menos de 100. La potencia de cálculo crece exponencialmente. Los algoritmos se vuelven más inteligentes. Y lo más importante, ahora sabemos que es posible en principio. La mosca lo ha demostrado. Los investigadores tienen un plan absolutamente claro. Primero hay que digitalizar insectos, moscas, abejas, escarabajos. Luego pequeños mamíferos, por ejemplo ratones. Un ratón tiene unas 70 millones de neuronas, 500 veces más que la mosca, pero 1000 veces menos que el ser humano. Un peldaño ideal. Después, los primates. Y finalmente, nosotros. Pero cuando lleguemos al ser humano, las preguntas serán completamente distintas. No técnicas, sino más bien filosóficas. Si copio mi cerebro en un ordenador, ¿seré yo? ¿O alguien nuevo que simplemente recuerda mi vida? Si el original y la copia existen al mismo tiempo, ¿cuál de los dos es el auténtico? ¿Y si mi copia digital sigue viviendo después de la muerte de mi cuerpo? ¿Se puede decir que he vencido a la muerte? ¿O moriré igualmente dejando tras de mí un zombi digital? Aún no tenemos respuestas. Pero por primera vez en la historia, estas preguntas dejan de ser abstractas. Se convierten en problemas de ingeniería. Ya no es ¿esto es posible?, sino ¿cuándo y cómo? Construimos enormes centros de datos para la inteligencia artificial. Pero esas mismas tecnologías pueden convertirse en el hogar de la consciencia humana. Esto asusta y fascina al mismo tiempo, porque estamos aprendiendo a copiar el alma misma. Este vídeo se basa en libros y entrevistas del inventor y futurólogo Ray Kurzweil, en particular en su libro Cómo crear una mente. Es un científico informático conocido mundialmente, creador de la primera máquina lectora para ciegos, del primer escáner plano, del primer sintetizador de voz y del primer sintetizador musical. Por sus invenciones, recibió la Medalla Nacional de Tecnología de manos del presidente de los Estados Unidos y fue incluido en el Salón Nacional de la Fama de los Inventores. Lo que más me impresiona es que es práctico hasta la médula. Toda su vida ha intentado crear cosas, y en sus libros comparte el conocimiento que ha obtenido. Con este vídeo no pretendo convencer a nadie de que la vida digital sea posible, de que vayamos a trasladar nuestra consciencia a un ordenador, ni nada por el estilo. Más bien quiero condensar en una hora la vida y cosmovisión de este inventor, su forma de mirar el mundo y el funcionamiento de nuestro cerebro. A mí, personalmente, estas ideas llevan años sin salir de mi cabeza. En este vídeo descubrirás cómo funciona tu cerebro, cuántos megabytes del genoma lo describen, por qué tu personalidad es un río y la consciencia un espectro, si podemos crear un neocórtex digital y conectarnos a él, y por qué el libre albedrío es, en realidad, la libertad de decir no. Soy Sasha,
Y esto es Homo Deus. Imagina un cañón enorme, por ejemplo, el Gran Cañón en Estados Unidos. En el siglo XIX la gente lo miraba y se preguntaba, ¿cómo se formó semejante coloso? En el fondo corre un pequeño río. Es absurdo pensar que ese arroyuelo haya podido abrirse paso a través de la roca. Todos creían en catástrofes instantáneas. Pero el geólogo Charles Lyell lanzó la idea descabellada. ¿Y si lo hizo el agua? Simplemente necesitó millones de años. La sociedad respondió con una sonrisa irónica. Pero apenas 20 años después, esta explicación se convirtió en la versión aceptada. A este debate lo seguía con atención Charles Darwin. En aquella época, en biología reinaba el caos absoluto. Se habían descrito miles de especies de animales con una estructura complejísima. Nadie entendía de dónde había salido todo aquello. Los científicos se limitaban a encogerse de hombros o lo atribuían a la providencia divina. Darwin tomó la lógica de Lyell y la aplicó a la vida. Toda su esencia consiste en pequeños cambios a lo largo de un tiempo enorme. Aquellos que mejor se adaptan sobreviven y dejan descendencia. En 1859 publicó el libro El origen de las especies. A muchos esto no les gustó. A la gente le resultaba ofensivo considerarse pariente de los monos, o peor aún, de los gusanos. Pero la idea de la selección natural triunfó. Unió hechos dispersos en una sola teoría de gran alcance. Más tarde, los científicos descubrieron el mecanismo profundo de la selección natural. Primero, Friedrich Miescher descubrió la nucleína. Después, Nikolai Koltsov predijo una molécula gigante hecha de 2 hebras especulares. Y en 1953, Watson y Crick describieron la doble hélice del ADN. El ADN no es más que un código, un programa. Según el orden de las letras en esa molécula, te conviertes en una brizna de hierba o en un ser humano. Y tiene aproximadamente 3.000 millones de pares de letras. Saltemos a principios del siglo XX. En Alemania vivía un muchacho que no empezó a hablar hasta los 3 años. En la escuela no destacaba por sus calificaciones, pero a los 16 años empezó a soñar. Se imaginó cabalgando sobre un rayo de luz. Era Albert Einstein. En aquella época se pensaba que la luz volaba a través de un éter invisible, como una barca que navega por un río. Si vas a favor de la corriente, la velocidad es mayor, en contra, menor. Pero los experimentos demostraron, la velocidad de la luz siempre es la misma, tanto a favor del movimiento de la Tierra como en contra. Einstein lo entendió. Si la velocidad de la luz no cambia, entonces tiene que cambiar otra cosa. Y dio con la clave. Cambia el propio tiempo. Imagina que vuelas casi a la velocidad de la luz. Para las personas en la Tierra, tu reloj irá 10 veces más despacio. Volverás joven a un mundo donde tus amigos habrán envejecido. Y además, el espacio empezará a contraerse. Si vuelas de cabeza, te volverás plano a ojos de un observador terrestre. Suena extraño y contraintuitivo, pero esa es la realidad. Luego Einstein se puso a pensar en la masa. Se imaginó una caja en el espacio. Dentro vuela una partícula de luz, un fotón. Los fotones no tienen masa, pero empujan objetos. Einstein hizo los cálculos. Salía algo extraño. Si el fotón transporta energía, debe comportarse como si tuviera masa. Así nació la fórmula más famosa, E igual a mc². La energía y la masa son lo mismo, solo que el coeficiente entre ellas es monstruoso. La velocidad de la luz al cuadrado. Un número con 16 ceros. Un trocito de materia guarda en su interior la potencia de millones de toneladas de TNT. Este descubrimiento cambió el curso de la Segunda Guerra Mundial y dio origen a la era atómica. Puede que ahora te haya surgido una pregunta. ¿Para qué cuento todo esto? Para mostrarte el poder de nuestra mente. Einstein no tenía laboratorios, solo tenía pluma, papel e imaginación. Sentado en una butaca, dio la vuelta a las ideas sobre el mundo que se habían construido durante siglos. Pero esta misma historia muestra también nuestra debilidad. Miles de científicos veían los mismos hechos, pero no podían dar el paso. Nos resulta difícil desprendernos de las ideas habituales. Nuestro cerebro es una herramienta poderosa, pero a menudo está encerrado en la jaula de los estereotipos. De cómo funcionan exactamente estos mecanismos en nuestra cabeza, es de lo que hablaremos a continuación. Para entender cómo funciona nuestro cerebro, tenemos que empezar por algo más sencillo. Por ejemplo, por el ordenador. La historia de su creación comenzó en los años 60. Los primeros ejemplares eran enormes, ocupaban una habitación entera y pesaban toneladas. Durante los cálculos, en sus paneles parpadeaban lucecitas. Parecía que la máquina estuviera pensando profundamente. Justo en aquella época los científicos comprendieron lo esencial. El pensamiento y el cálculo son parientes cercanos. Para entender hasta qué punto mi propio cerebro se parece al programa informático que conozco, empecé a pensar en lo que mi cerebro debía hacer durante el procesamiento de la información. Me he ocupado de esta cuestión durante 50 años. Todo lo que contaré a continuación sobre nuestras ideas actuales acerca del funcionamiento del cerebro será muy distinto del concepto estándar de procesamiento informático de la información.
Sin embargo, el cerebro realmente almacena y procesa información, y dada la universalidad del proceso computacional, entre el cerebro y el ordenador hay mucho más en común de lo que pueda parecer a primera vista. Vamos a comprobar cómo funciona tu memoria. Intenta nombrar rápidamente las primeras 10 letras del alfabeto. Es fácil, lo sé. Y ahora intenta nombrarlas al revés. Lo más probable es que te trabes ya en la segunda letra. ¿Por qué ocurre esto? La información en nuestra memoria es la misma, pero nuestro cerebro la registra como una secuencia rígida. Solo podemos recorrerla en una dirección. Nos resulta igual de difícil empezar a recordar algo por la mitad. Si empiezas a tocar una pieza al piano y te equivocas, tendrás que volver al principio del fragmento. El pensamiento es una cadena en la que un eslabón arrastra al siguiente. Para sortear estas limitaciones, hemos inventado herramientas. Por ejemplo, la escritura. Anotamos las palabras para poder leerlas desde cualquier punto. Creamos tecnologías allí donde nuestro cerebro falla. Recuerda tu paseo de esta mañana. ¿De qué color era el buzón de la esquina? ¿Quién fue la quinta persona que te encontraste? Es poco probable que respondas. Tu cerebro no es un disco duro que almacena vídeo en 4K. El cerebro guarda solo las imágenes importantes. El resto simplemente lo borra. Pero mira una foto distorsionada de un viejo amigo o una caricatura. Reconoces a la persona al instante. El cerebro capta los invariantes, aquellos rasgos que no cambian. Reconocemos una melodía con 3 notas. Vemos la esencia, no los detalles. Nuestra percepción es siempre un juego de predicciones. Mira este dibujo. ¿Qué ves? ¿Un jarrón o 2 caras? Tu cerebro elige la respuesta por sí mismo. Y en cuanto la ha elegido, te resulta difícil ver la segunda opción. Estamos completando la realidad constantemente. Si empiezo una frase, tú la terminas con facilidad. Cada segundo construimos hipótesis sobre el futuro. La tarea principal de nuestro cerebro es predecir qué ocurrirá en el instante siguiente. A veces los recuerdos antiguos emergen de la nada. En realidad, siempre los activa algún impulso. El olor a témpera puede recordar una clase de dibujo en el colegio. Es parecido a una búsqueda en Internet. Si una página no tiene enlaces, está perdida. Si un recuerdo no tiene conexión con el presente, no lo encontraremos. Fíjate en tus hábitos. ¿Cómo te preparas para dormir? No es solo una lista de tareas. Es una jerarquía compleja. Primero está el gran objetivo, cepillarse los dientes. 2 se descompone en pasos, encontrar el cepillo, echar la pasta y así sucesivamente. Esos, a su vez, se dividen en pequeños movimientos musculares. Todo en nuestra cabeza está organizado según el principio de las matrioscas. Reconocemos una cara porque reconocemos los ojos, la nariz y la boca. No tenemos que aprender cada vez de nuevo cómo es una nariz. Simplemente usamos ese módulo ya hecho en distintas combinaciones. Esta idea es sencilla, el reconocimiento jerárquico de patrones, explica muchísimas cosas. Funciona tanto cuando buscamos las llaves como cuando leemos libros. Pensemos, ¿puede este sistema explicar también el funcionamiento de nuestra mente? Todo lo que llamamos mente humana cabe en una fina capa en la superficie del cerebro. Es el neocórtex, o corteza nueva. Es asombrosamente delgada, apenas 2,5 milímetros. En los roedores es lisa, como un sello de correos, pero en nosotros se ha plegado en pliegues y surcos profundos. Si la desplegáramos, ocuparía una superficie enorme. Gracias a estos pliegues, el neocórtex constituye el 80% de la masa de nuestro cerebro. Es aquí donde nacen tu habla, tu lógica y tus ideas abstractas. Durante mucho tiempo los científicos pensaron que las distintas zonas del cerebro estaban organizadas de forma diferente. Pero a mediados del siglo XX, el neurobiólogo Vernon Mountcastle hizo un descubrimiento comparable a la teoría de Einstein. Se dio cuenta de que el neocórtex es asombrosamente homogéneo. Está formado por los mismos módulos repetidos una y otra vez. Imagina un edificio gigantesco construido con ladrillos idénticos. En tu cerebro hay alrededor de 500,000 de esos ladrillos. Se llaman columnas corticales. Cada una de estas columnas es un diminuto centro de cómputo. En su interior hay piezas aún más pequeñas, los módulos de reconocimiento. De estos tienes unos 300 millones. Lo más interesante de todo esto es que la naturaleza no inventó un mecanismo distinto para la vista y otro para el oído. Creó un único algoritmo universal de reconocimiento de patrones y simplemente lo repitió millones de veces. La única diferencia está en a dónde se conecta ese ladrillo. ¿Al ojo? ¿Al oído? ¿O a otros módulos dentro del cerebro? Para entender cómo funciona un sistema tan complejo hay que elegir la escala adecuada. Si nos ponemos a estudiar cada molécula de gas, nunca entenderemos qué es la presión o la temperatura. Para eso hace falta la termodinámica. Lo mismo ocurre con el ordenador. Es inútil estudiar el movimiento de los electrones si quieres entender el sentido del programa. Para entender la mente hay que mirar al nivel de los módulos de reconocimiento. Es el justo medio entre la neurona individual y el cerebro entero. El ser humano es un lógico bastante mediocre, pero un reconocedor genial de patrones. Basta con comparar cómo jugamos al ajedrez nosotros y cómo lo hacen las máquinas. El ordenador Deep Blue analiza 200 millones de posiciones por segundo. Simplemente recorre las variantes. El gran maestro Garry Kasparov, en el mismo tiempo, analiza menos de una posición.
¿Cómo conseguía ganar entonces? La respuesta está en la experiencia. En la cabeza de un maestro hay almacenadas unas 100.000 imágenes ajedrecísticas. Cuando mira el tablero, su cerebro no calcula jugadas. Compara al instante la situación actual con las 100.000 plantillas a la vez. Todas nuestras neuronas funcionan en paralelo. Esa es nuestra principal superpotencia. No recorremos variantes. Usamos plantillas. No guardamos fotografías en la cabeza. Nuestra memoria son listas jerárquicas de rasgos. Cuando vemos la cara de un ser querido, lo reconocemos al instante, porque en nuestra corteza esa cara está registrada miles de veces, con luz tenue, de perfil y con una sonrisa. Esta redundancia es la clave de nuestra fiabilidad. Si sumamos todos nuestros conocimientos, habilidades profesionales y experiencia cotidiana, resulta que manejamos cientos de millones de patrones. Y esa cifra coincide a la perfección con el número de nuestros módulos de reconocimiento. También son unos 300 millones, un módulo por cada variante de imagen. Este procesador biológico nos permitió crear civilización, cultura y ciencia. Ningún otro animal posee semejante cantidad de módulos. Los chimpancés también tienen neocórtex, pero es demasiado pequeño para construir jerarquías complejas de ideas. Vamos a profundizar en nuestra comprensión. Una vez más, en nuestro neocórtex hay 300 millones de pequeños módulos. Cada uno de ellos es un diminuto experto en un patrón concreto. El trabajo de cada módulo se puede dividir en 3 elementos. El primero es el cimiento, en forma de señales entrantes. Aquí todo es sencillo. Para escribir la palabra ananas no necesitas 3 A distintas. La letra A es una sola. Simplemente la usas 3 veces. En el cerebro pasa lo mismo. Existe un módulo que conoce la letra A, y cuando el módulo de la palabra necesita esa letra, sencillamente envía una señal por una fibra nerviosa. Como un enlace en Wikipedia. La página es una sola, y puedes enlazarla tantas veces como quieras. El segundo elemento es el nombre, en forma de señal de salida. Cuando el módulo reconoce su patrón, es como si gritara su nombre. En el lenguaje de las neuronas, eso significa un pico eléctrico, la excitación del axón. El módulo informa con alegría a las células vecinas. «¡Hey chicos! Estoy viendo la palabra ananas». Y el tercer elemento es el contexto, los patrones del orden superior. Cada detalle es parte de algo más grande. Una letra vista pone en marcha la búsqueda de una palabra. Las líneas se agrupan en formas, las formas en letras, las letras en palabras y las palabras en ideas. Todo esto está organizado en una escalera gigantesca. Primero el cerebro reconoce líneas. Las líneas se combinan en letras, las letras en palabras. Tras unas cuantas decenas de peldaños, llegamos a los conceptos más complejos: la ironía, la envidia o el amor. Es importante entenderlo. Nuestro neocórtex es físicamente plano. Su grosor es de apenas un par de milímetros. Pero gracias a las conexiones en ese plano se levanta una jerarquía infinita de significados. Y el cerebro no se limita a contar señales. Pondera su peso. Algunos detalles del patrón son críticamente importantes, mientras que sobre otros puede hacer la vista gorda. Además, tiene en cuenta el tiempo. Tomemos las palabras pero y perro. Casi son iguales, pero en perro la R es más fuerte. El cerebro lo sabe. Está esperando justamente ese sonido, y si no hay vibración, decide, es pero. Aprendemos esto desde que nacemos. Al principio el mundo es un caos de sonidos y manchas. Después el cerebro empieza a adivinar qué está oyendo y qué está viendo. El caos se transforma en probabilidades. Lo más importante ocurre cuando la información comienza a fluir en sentido contrario, de arriba a abajo. A esto se le llama predicción. Si estás leyendo una palabra y ya has visto las primeras letras, tu cerebro deduce al instante. Ahora vendrá la letra A. El módulo ananas envía una señal hacia abajo, al módulo de la letra A. ¡Prepárate! Gracias a esta anticipación reconocemos las letras incluso cuando las ha escrito un médico. Vemos lo que esperamos ver. Pero también existen señales negativas. Funcionan como frenos. Si estás en una cola y delante de ti ves a una persona con un poblado bigote, tu cerebro lanza una señal. La probabilidad de que ésta sea tu mujer tiende a 0. El umbral de reconocimiento sube al instante. Toda nuestra vida es un ciclo ininterrumpido de predicciones así. Anticipamos quién entrará por la puerta y qué diremos al segundo siguiente. No vivimos en el mundo real, sino en la constante expectativa de cómo debería ser. Y justamente esa capacidad de predecir el futuro es la que nos hizo humanos. Cuando miramos el mundo, nuestros sentidos se ahogan en información. Los ojos ven una imagen en 2 dimensiones. Los oídos perciben un complejo cóctel de frecuencias. La piel siente roces por toda su superficie. Todo esto es un caos de muchas dimensiones. Pero aquí está el secreto. Nuestro neocórtex es un archivero estricto. No sabe trabajar con un caos multidimensional. Sus puertas de entrada solo aceptan datos en un formato, listas unidimensionales. Imagina que intentas contarle a un amigo el contenido de La última cena de Leonardo da Vinci. No puedes transmitirle todos los píxeles a la vez, así que vas enumerando los detalles uno por uno. Lo mismo hace el cerebro. Transforma esa imagen plana de datos en un mundo volumétrico y a color. Nuestros recuerdos son listas unidimensionales. Están cuidadosamente ordenados en los estantes de la jerarquía. Por eso nos resulta tan difícil recordar acontecimientos al revés. Reproducimos la lista de principio a fin, como un viejo carrete de cine. Esto realmente se parece mucho a Internet. Un recuerdo enlaza con otro.
Si el enlace está activo, lo recordamos. Si nadie enlaza ya esa página de la memoria, con el tiempo desaparece. Algunas personas sueñan con un aparato que lea los pensamientos directamente desde la cabeza, pero la física del proceso dice que esto es endiabladamente complicado. Si miramos dentro de un cerebro en funcionamiento, veremos los destellos de millones de módulos. Cada centésima de segundo la imagen cambia. Pero el problema ni siquiera está ahí, sino en que esos destellos no significan nada sin contexto. Para entender solo un pensamiento de una persona, tendríamos que copiar toda su jerarquía de memoria, porque el significado de conceptos superiores como amor o ironía se apoya en millones de pequeños patrones que hay debajo. Un pensamiento solo tiene sentido dentro de la base de datos en la que nació. Nuestro lenguaje está perfectamente adaptado a la estructura del cerebro. Científicos como Noam Chomsky lo llaman recursión. Es cuando tomamos detalles pequeños, los unimos en un bloque y después insertamos ese bloque en una construcción aún mayor. Las palabras se combinan en frases, las frases en oraciones, las oraciones en historias. Es un proceso infinito. Y justamente eso es lo que nos permite expresar las ideas más complejas, usando un conjunto limitado de palabras. En neurobiología hay una palabra muy importante de la que no podemos prescindir: redundancia. La cara de una persona querida está registrada en tu cabeza miles de veces, desde distintos ángulos, con distintas luces. Por eso la reconoces incluso en la oscuridad o entre la multitud. Pero el cerebro es una máquina ahorradora. Si te encontraste una vez con una mujer en el parque y no volviste a pensar en ella, la redundancia cae. Los módulos que se ocupaban de su imagen se reorientan a otras tareas. El recuerdo se va apagando y al final se borra. Toda nuestra experiencia es un torrente gigantesco de predicciones. Interpretamos las señales sin parar, adivinando el futuro. Sentimos que mi mujer está cerca porque el cerebro ha combinado al instante el olor de su perfume, el sonido de sus pasos y una silueta entrevista en una sola imagen jerárquica. Pero tomemos un ejemplo límite. Supongamos que solo ves una parte de la cara de un viejo amigo, o miras una caricatura suya en la que la nariz aparece 3 veces más grande. Aún así lo reconoces. ¿Por qué? El asunto es que en cada módulo del neocórtex hay pesos que determinan la importancia de los detalles. Por ejemplo, la barba de Darwin o la lengua fuera de Einstein tienen un peso enorme. Si el cerebro ve esos rasgos importantes, está dispuesto a hacer la vista gorda con la ausencia de todo lo demás. La capacidad de reconocer las cosas por mucho que cambien se llama invariancia. Para lograrla, nuestra corteza nueva utiliza 4 elegantes trucos. El primer truco es trabajar por adelantado. Nuestro cerebro hace un poco de trampa. Las transformaciones y el filtrado más importantes de las señales ocurren antes incluso de que éstas lleguen a la corteza nueva. Los ojos, los oídos y la piel se encargan de una enorme parte del trabajo en bruto, de procesar los datos. El segundo truco es el margen de seguridad. Aquí hablamos simplemente de redundancia. Si un objeto es importante o aparece a menudo en la vida, la corteza no se conforma con una única plantilla. El tercer truco es la transferencia de experiencia. Es el método más potente y elegante. El cerebro es capaz de tomar la lista de transformaciones propia de unas cosas y aplicarlas sin miedo a otras completamente nuevas. Gracias a este mecanismo, somos capaces de entender metáforas poéticas y comparaciones complejas. Tomemos, por ejemplo, el habla rápida. La gente se come a menudo sonidos, pero nos acostumbramos a escucharlos. El cerebro asimila las propias reglas de la distorsión. Por eso, al oír un siempre borroso en lugar de siempre, entendemos al instante el sentido, aunque nunca antes hubiéramos visto esa libertad con esa palabra. Exactamente igual funciona la caricatura. Entendemos este truco porque da justo en el blanco. Agranda deliberadamente aquellos detalles a los que se aferran nuestros módulos de reconocimiento. El cuarto truco es la flexibilidad de los ajustes. Se basa en la magnitud de los parámetros. Un diminuto módulo es capaz de guardar en su memoria una enorme paleta de variantes. Tomemos el sonido de asombro ¡wow! El módulo que se ocupa de él recuerda muchísimos ejemplos de cómo personas distintas estiran esa vocal. Ese margen de elasticidad permisible está incrustado directamente en la imagen del sonido. Aún así, tu cerebro es increíblemente pedante. Para cada palabra concreta fija sus propios límites de cuánto puede distorsionarse el sonido. Y no nacemos con todos estos conocimientos. El neocórtex de un bebé está limpio, pero su cerebro está sediento por aprender. El aprendizaje empieza ya dentro del vientre materno. Allí oímos el primer ritmo, los latidos del corazón. Quizá por eso la música es tan importante para nosotros. A las 28 semanas, el feto ya ve la luz y la sombra a través de los párpados. Aprender y reconocer van de la mano. Si el cerebro ve algo familiar, por ejemplo a mamá, se alegra. Y si ve algo extraño o poco habitual, crea un nuevo módulo. Anota ese perrigato como una imagen única, asociándolo al nombre del dibujo animado y al momento en que lo vio. El cerebro es un administrador muy ahorrador. No quiere gastar memoria en cosas que ha visto 1.000.000 de veces. Si todos los días vas por el mismo camino, no recordarás cada farola. El cerebro ya ha alcanzado el límite de la redundancia. Por eso olvidamos los detalles de un paseo rutinario. Y no podemos aprenderlo todo de golpe. Nuestra mente asimila la realidad nivel a nivel. Primero el bebé aprende formas simples, luego objetos, después conceptos complejos.
Siempre estamos enfocados en uno o dos peldaños de complejidad. Solo cuando el nivel inferior está dominado, damos un paso hacia arriba. Esta regla vale tanto para las personas como para la inteligencia artificial. Y por último, en nuestra cabeza vive la recursión. Son bucles de lógica. Si en el tubo no hay pasta, coge uno nuevo. Estos puntos de toma de decisión están integrados en nuestras listas de acciones en todos los niveles. Esa es precisamente esa jerarquía compleja que convierte las señales biológicas en aquello que llamamos mente humana. Creo que estamos preparados para resumir cómo funciona realmente nuestra cabeza. Nuestro cerebro es una orquesta gigantesca de 300 millones de músicos. Cada uno de ellos es un pequeño módulo con su propia partitura y su propio patrón. Cada módulo tiene entradas, las dendritas. Por ellas llegan señales de los compañeros del nivel inferior. Aunque estés mirando un cuadro complejo, en el cerebro entra como una sencilla lista unidimensional de datos, como un código. Todo esto funciona con matemáticas. Lee sobre los modelos ocultos de Markov. Es muy interesante. Bajo este mismo principio, los ingenieros enseñan a los ordenadores a entender el habla humana. Es una jerarquía. Sonidos, fonemas, palabras, frases. En cada nivel tenemos en cuenta no solo qué ha llegado, sino también cuánto ha durado. Por cierto, no pensamos con palabras. Las palabras son simples etiquetas que el cerebro cuelga sobre patrones complejos. Cuando piensas en una persona querida, en tu cabeza se encienden millones de módulos. Su voz, el olor de su pelo, los chistes compartidos. Nuestros pensamientos son una cascada de activaciones. Con este mismo principio, podemos explicar también los sueños. Los sueños son pensamientos que pasean por su cuenta. Tienen sentido, pero es un sentido extravagante. Nuestro neocórtex simplemente recorre las conexiones entre los patrones. Pero cuando nos despertamos, el cerebro intenta pegar ese caos en una historia coherente. Somos fantaseadores natos. Si el cerebro no entiende por qué ha pasado algo, simplemente se inventa una explicación. Mira a los analistas financieros. El mercado sube y baja constantemente de forma caótica, pero ellos siempre encuentran una causa a posteriori. En realidad, su cerebro está simplemente rellenando el vacío. En la vida cotidiana, en nuestra cabeza hay instalado un filtro muy potente. Son nuestras reglas, nuestra cultura y nuestros tabúes profesionales. Del orden se encarga el cerebro antiguo, en especial la amígdala. Nos asusta con el miedo a ser juzgados. Si pensamos en algo prohibido, lanza la señal de peligro y el pensamiento se corta. Pero durante el sueño esos guardianes se duermen. Los tabúes se debilitan. Por eso en los sueños nos llegan las ideas más alocadas y geniales. Albert Einstein pudo hacer el mayor descubrimiento de la historia de la física porque traspasó las prohibiciones habituales. Se permitió cabalgar sobre un rayo de luz. Tú también puedes usar este método. Antes de dormir, simplemente plantéale a tu cerebro un problema. Y por la noche, buscará la solución sin las restricciones del día. ¿Es la mente el objetivo principal de la evolución biológica? El lingüista y psicólogo Steven Pinker responde así: consideramos a nuestro cerebro la cumbre de la evolución. Pero esa opinión es injustificada, porque la selección natural no tiene nada que ver con el desarrollo de la inteligencia. Este proceso está determinado por las diferencias en la supervivencia y la reproducción de los organismos en condiciones específicas del entorno. Con el tiempo, los organismos adquieren rasgos que les permiten adaptarse a la vida y a la reproducción en esas condiciones concretas. Nada, salvo su exitosa prosperidad aquí y ahora, impulsa su desarrollo en una u otra dirección. La vida se parece a un arbusto denso y ramificado, no a una regla ni a una escalera, y los organismos vivos se sitúan en los extremos de las ramas, no en su base. Respecto al cerebro humano, se pregunta hasta qué punto los beneficios superan a los costes. Entre los costes, incluye el gran volumen del cerebro. La pelvis de la mujer apenas alcanza para que pase la cabeza del bebé. Esa estructura de compromiso es la causa de la muerte de muchas mujeres en el momento del parto y explica el andar oscilante de la mujer, debido al cual, por razones biomecánicas, se desplaza de manera menos eficiente que el hombre. Además, una cabeza pesada balanceándose sobre el cuello aumenta la probabilidad de lesiones mortales en accidentes como las caídas. Después continúa con la lista de desventajas, entre las que figuran el enorme consumo de energía del cerebro, las reacciones lentas y el largo aprendizaje. En principio, todas estas afirmaciones son ciertas. Pero veámoslas desde otro ángulo. Sí, la evolución no aspira a la inteligencia, no tiene un objetivo, es solo un proceso. Pero eso no significa que la mente sea una casualidad que podría haberse sustituido por algo más sencillo. Pinker enumera los costes. Cabeza pesada, pelvis estrecha, enorme gasto de energía. Todo cierto. Pero la evolución es un contable que cuadra el balance, no solo los gastos. Y si el cerebro se ha conservado, es que el beneficio ha pesado más. ¿Qué beneficio exactamente? El cerebro permitió a una sola especie de primate poblar todos los continentes, todas las zonas climáticas, todas las altitudes, desde el fondo del mar hasta la órbita. Ni las garras, ni el caparazón, ni el veneno te dan eso. El tigre está perfectamente adaptado a su nicho, pero si el nicho desaparece, desaparece también el tigre. El ser humano, en cambio, no se adapta a un nicho, lo crea. Pinker tiene razón. La vida es un arbusto, no una escalera. Pero en ese arbusto una rama aprendió a hacer crecer arbustos nuevos.
Eso no convierte a la mente en la cumbre de la evolución. La convierte en algo más interesante, en una herramienta que ha ido más allá del proceso que la engendró. La evolución trabaja despacio, a ciegas, generación tras generación. El cerebro ha aprendido a hacer lo mismo, pero dentro de una sola vida y con los ojos abiertos. A esto lo llamamos aprendizaje. Y un papel clave en él lo desempeña el neocórtex. Pero, ¿por qué resulta tan ventajoso tener una corteza nueva? Todo es cuestión de ritmo. Las plantas, los hongos y los líquenes se adaptan a lo largo de miles de años. Necesitan que sucedan muchas generaciones para inscribir la experiencia en los genes. Los mamíferos, en cambio, somos capaces de aprender en pocos días. Si uno de nosotros inventa la fusión termonuclear, todo el planeta hablará de ello. El conocimiento se propagará como un virus. Cuando hace 65 millones de años el mundo cambió bruscamente, sobrevivieron los que sabían pensar deprisa. El neocórtex se volvió tan valioso que en el ser humano ocupó casi todo el volumen del cerebro. Pero durante mucho tiempo subestimamos su importancia. Los científicos pensaban que el aprendizaje era trabajo de neuronas aisladas. ¿Recuerdas la regla de Hebb? Las células que se activan juntas se conectan entre sí. Pero las investigaciones actuales muestran algo más elegante. Henry Markram, del proyecto Blue Brain, descubrió que en nuestra corteza nueva hay piezas de Lego innatas. Se trata de grupos de unas 100 neuronas. Las conexiones dentro de esas piezas están rígidamente determinadas por los genes. Y el proceso de aprendizaje no consiste en crear células nuevas, sino en unir esos bloques ya hechos, en construcciones complejas. Dicho de otro modo, nacemos con un conjunto de conocimientos elementales. Toda nuestra experiencia no es más que una forma única de ensamblar esas piezas. Antes los científicos imaginaban las conexiones del cerebro como un enredado plato de espaguetis, pero los escaneos modernos muestran que no es así. La estructura de nuestro cerebro es una cuadrícula estricta, parecida al plano de las calles de Manhattan. El neurofisiólogo de Harvard Van Weden descubrió que todas las vías del cerebro discurren en 3 direcciones perpendiculares. Son paralelas y ordenadas. Allí no hay caos. Solo hay calles y ascensores que suben y bajan. Dicho de otro modo, en nuestro cerebro ya están trazadas conexiones a la espera. Es como un chip informático en el que millones de cables ya están en su sitio. Cuando aprendes, tu cerebro no abre un camino nuevo a través de una jungla sináptica. Sencillamente, activa el cable que necesita dentro de la rejilla ya existente. Esta rejilla funciona según el principio de jerarquía. Lo vemos mejor que nada en el ejemplo de la visión. En la corteza visual existe la zona V1. Solo ve bastones y ángulos. Junto a ella se encuentra la zona V2. Esta ya entiende dónde está el contorno del objeto y dónde el fondo. Pero cuanto más subimos por esa escalera conceptual, más complejas se vuelven las ideas. Arriba del todo, el cerebro reconoce no simples manchas de luz, sino caras, movimientos e incluso cosas tan abstractas como el sarcasmo o la envidia. Y aquí está lo asombroso. Físicamente esta corteza es igual en todas partes. Es tan fina como un paquete de folios, pero su jerarquía nos permite construir pisos infinitos de significados. Y además, la información va allí en ambas direcciones. De abajo arriba, he visto algo, y de arriba abajo. Espero ver esto. La prueba más poderosa de que nuestro cerebro es universal es su plasticidad. Sobre esto ya grabé un vídeo aparte que, por cierto, es récord de likes. La esencia de la neuroplasticidad es que, si una zona se avería, otra puede ocupar su lugar. Los científicos experimentaron con personas ciegas de nacimiento. ¿Y sabes qué pasó con su corteza visual? No se quedó vacía. Empezó a procesar el habla. Es decir, esa parte del cerebro que en ti y en mí dibuja imágenes visuales, en ellos pasó a entender palabras. Eso significa que el algoritmo es siempre el mismo. Es como un chip informático universal que calcula cualquier cosa. La corteza motora, que mueve tus dedos, funciona según los mismos principios que el lóbulo frontal, que te ayuda a leer. Mucha gente piensa que todo está predeterminado por los genes, pero no es así. En nuestro genoma hay apenas unos 25 megabytes de información sobre la estructura del cerebro. ¿Y de conexiones en la cabeza? Hay un 4 Los genes no solo nos dan la red general de carreteras, parecida al plano de Manhattan, pero a dónde llevan esas carreteras es ya resultado de nuestra experiencia. Construimos nosotros mismos nuestra mente mientras vivimos y aprendemos. La educación y la experiencia modifican físicamente la estructura de tu cerebro. ¿Y sabes qué es interesante? Los ingenieros que crearon la inteligencia artificial no intentaban copiar la biología. Simplemente resolvían problemas prácticos. Enseñar a una máquina a reconocer caras, a entender el habla, a distinguir en una foto un gato de un perro. Pero cuando dieron con arquitecturas que realmente funcionaban, es decir, las redes neuronales profundas con capas de abstracción, resultó que recordaban a los principios según los cuales está organizado nuestro neocórtex. En ellas hay el mismo procesamiento jerárquico, capa tras capa, de lo simple a lo complejo. Primero líneas y bordes, luego formas, luego objetos y sentido. La evolución y los ingenieros llegaron a soluciones parecidas de forma independiente. A esto se le llama convergencia, como las alas de las aves y de los murciélagos. Tienen orígenes distintos, pero la misma aerodinámica.
La naturaleza y la tecnología resolvían un mismo problema y encontraron respuestas que se cruzan. Pero hay algo importante. La IA actual sigue siendo una aproximación tosca. Está inspirada en el cerebro, pero no lo copia. Se entrena con billones de ejemplos y gasta megavatios de energía. En cambio, el cerebro biológico de la mosca del principio del vídeo lo ha entrenado la evolución. Consume microvatios y funciona al instante, sin enormes bases de datos ni centros de datos. Justamente por eso, el camino de la copia completa de nuestro neocórtex puede resultar el camino más corto hacia una mente verdadera. ¿Y sabes qué? Es bastante lógico, incluso obvio. El mundo está organizado jerárquicamente, y nuestro cerebro es su espejo perfecto. La evolución, a lo largo de millones de años, simplemente aprendió a reflejar esa complejidad dentro de nuestra cabeza. Dentro de nuestro cerebro también bullen las emociones. Nacen en la corteza nueva, pero en ellas influyen sus muy distintas zonas. El papel principal en nuestros sentimientos más profundos lo desempeñan unas células especiales. Se las llama neuronas fusiformes. No se parecen en nada a las células habituales del cerebro. Tienen una forma extraña, irregular. Y además son las neuronas más grandes de nuestra cabeza. Lanzan largas prolongaciones y literalmente atraviesan el cerebro de lado a lado. Estas células crean cientos de miles de conexiones entre las zonas más distantes de la corteza. Son precisamente estas neuronas las que se encienden cuando sentimos amor, ira, dolor o pasión. Se activan si un desconocido le echa el ojo a tu pareja o cuando oyes llorar a tu hijo. Las células fusiformes recogen información de todos nuestros sentidos y pensamientos. Pero al mismo tiempo, son absolutamente incapaces de razonar con lógica. Por eso no podemos controlar con la voluntad el enamoramiento ni nuestra reacción ante la música. A la razón solo le queda intentar dar algún sentido a esta tormenta emocional. Tenemos muy pocas de estas células asombrosas. En total, unas 80.000. En el hemisferio derecho hay algunas más que en el izquierdo. Por eso la mitad derecha del cerebro es la principal responsable de nuestras emociones. En el mundo animal, son una enorme rareza. El gorila tiene 16.000 de estas neuronas. El chimpancé, alrededor de 2.000. Y el resto de los mamíferos no las tiene en absoluto. La evolución las creó hace aproximadamente 10 o 15 millones de años. Es curioso que nacemos sin ellas. Empiezan a aparecer en los bebés solo hacia los 4 meses. Su número crece de forma intensa entre el primer y el tercer año de vida. Justo en esa etapa los niños empiezan a entender qué está bien y qué está mal, y aprenden a amar. Pero, ¿cómo este cerebro atravesado por conexiones engendra la verdadera genialidad? Tomemos a Wolfgang Amadeus Mozart. A los 5 años compuso un minueto. A los 6 ya tocaba ante la emperatriz. Vivió solo 35 años, pero dejó al mundo 600 obras. Es puro talento. Por supuesto, el entorno desempeñó un papel enorme. Mozart nació en una familia de músicos. Desde la cuna estuvo inmerso en un mundo de sonidos, y su padre empezó a enseñarle a tocar a los 3 años. Pero la educación por sí sola no basta. La naturaleza también aporta lo suyo. Nuestro cerebro es una potente máquina para reconocer patrones. A lo largo de la evolución, distintas zonas del cerebro se afinaron para resolver tareas distintas. El algoritmo básico de funcionamiento es el mismo en todas partes, pero los ajustes finos difieren mucho. Unas zonas reconocen mejor los rostros, otras los sonidos. El cerebro de un genio tiene desde su nacimiento los ajustes ideales para tareas concretas. Por ejemplo, capta mejor el ritmo musical o entiende la geometría de la armonía. El propio oído absoluto está inscrito genéticamente, aunque sin la educación adecuada se queda dormido. La genialidad es siempre una alianza entre naturaleza y entorno. Pero ni siquiera esto basta. El talento auténtico no es solo potencia de cálculo del cerebro, también es valentía. Los genios siempre llevan a cabo experimentos mentales cuyos resultados la sociedad, al principio, rechaza. Para cambiar el mundo hay que tener el valor de ir contracorriente y creer en la propia idea. ¿Qué es la creatividad? En el fondo, es la búsqueda de metáforas. Y nuestra corteza nueva es una máquina ideal y gigantesca para crearlas. Cada módulo de la corteza reconoce un patrón y le pone un nombre. Después, ese patrón se convierte en parte de otro patrón más complejo. Somos capaces de reconocer millones de esas metáforas por segundo. Shakespeare comparaba la vejez con un otoño que se marchita y con el ocaso. Charles Darwin vio en un hilo de agua que horada una piedra la metáfora de la evolución de las especies. Albert Einstein construyó la teoría de la relatividad sobre experimentos mentales que también eran metáforas puras. Las ideas más geniales nacen siempre en el cruce de disciplinas. Nuestro gran problema es la especialización estrecha. Los científicos de distintos campos a menudo llaman a lo mismo con palabras diferentes y no se entienden entre sí. El secreto de los grandes avances es sencillo. Hay que reunir a los expertos, obligarles a dejar de lado la complicada jerga profesional y encontrar metáforas comunes. La ciencia ya ha aprendido a leer también el código bioquímico del amor. Cuando nos enamoramos, en el organismo se desata una auténtica tormenta. Suben la dopamina y la noradrenalina. Sentimos euforia, una oleada de energía increíble.
Podemos pasar sin dormir y sin comer. Y por extraño que parezca, baja el nivel de serotonina, exactamente igual que en los trastornos obsesivos. Por eso al comienzo del enamoramiento estamos simplemente obsesionados de forma maníaca con la otra persona. En el fondo, químicamente, es la misma antigua reacción de lucha o huida, solo que corremos con todas nuestras fuerzas hacia el objeto, no lejos de él. Pero, ¿por qué necesitaba la evolución un romance tan complejo y doloroso? Si el único objetivo fuera la reproducción, bastaría con instintos sencillos, como en los reptiles. Pero nosotros tenemos una corteza nueva enorme, y hay que educarla durante mucho tiempo. El amor, reforzado por las hormonas, convierte la pasión inicial en un vínculo profundo y duradero. Esto crea un entorno fiable y seguro para criar a los hijos y desarrollar su propia mente. Cuando vivimos mucho tiempo con alguien, esa persona literalmente se instala en nuestra cabeza. En la corteza nueva se forma una copia virtual exacta de ella. Sabemos a media palabra qué nos va a responder o cómo va a bromear. Y si perdemos a la persona amada, perdemos en sentido literal una parte de nosotros mismos. Físicamente, las conexiones neuronales no desaparecen, pero de pronto dejan de traer alegría y empiezan a responder con dolor. La corteza nueva es, probablemente, la mayor creación de la naturaleza, y el amor y la creatividad son los mayores logros de la corteza nueva. Se puede considerar que un ordenador piensa si una persona no es capaz de distinguirlo de otro ser humano. Creo que hacia finales de siglo el uso de las palabras y el nivel general de educación habrán cambiado tanto que cualquiera podrá hablar del pensamiento de las máquinas sin esperar que le contradigan. Piensa en lo siguiente. La rata construye un nido de forma brillante, incluso si nació en aislamiento y nunca ha visto a otras ratas. La araña teje a la primera una telaraña perfecta. Nos parece que se trata simplemente de un instinto ciego, pero en realidad es el resultado de un aprendizaje. Solo que los animales aprendieron esto no a lo largo de una vida, sino durante miles de generaciones. La evolución es un proceso de aprendizaje increíblemente largo de una especie entera, en el que las soluciones más exitosas quedan inscritas directamente en el ADN. Después, la naturaleza creó la corteza nueva del cerebro y el proceso se aceleró. El aprendizaje se redujo de milenios a meses. Si un animal de la manada da con una forma astuta de resolver un problema, los demás la copian con rapidez. Pero lo que estamos haciendo ahora, al pasar a la mente no biológica, acelera la evolución millones de veces. Echa un vistazo a la historia de la tecnología. En los años 70, los científicos pasaron años intentando enseñar a un ordenador a leer texto impreso. En los 80 empezaron décadas de sufrimiento con el reconocimiento del habla humana. Pero hoy, no necesitas enseñar a tu móvil a entenderte. En eso reside la principal particularidad de la corteza digital. En cuanto un ordenador ha aprendido algo, ese conocimiento se puede transferir al instante a todos los demás. Algún día crearemos una corteza nueva artificial que tendrá todas las capacidades de su análogo biológico. ¿Para qué hace falta esto? Los circuitos electrónicos actúan millones de veces más rápido que los biológicos. Usamos esa ventaja de velocidad para compensar la falta de paralelismo en los ordenadores actuales. La corteza nueva artificial podrá funcionar mucho más rápido que su análogo biológico, y la velocidad de su trabajo seguirá creciendo. El neocórtex contiene unos 300 millones de módulos de reconocimiento. No es posible meter más en nuestro cráneo, incluso después de que la evolución nos dotara de una gran frente y teniendo en cuenta que la corteza nueva ocupa hasta el 80% del volumen total del cerebro. Pero cuando nuestro pensamiento ocurra en la nube, desaparecerán las restricciones naturales y podremos utilizar miles de millones o billones de módulos de reconocimiento, cuantos sean necesarios y cuantos permita la ley de los rendimientos acelerados. Una vez más, según Ray Kurzweil, nos acercamos al momento en el que nuestras tecnologías permitirán crear una corteza artificial. Vivirá en la nube, porque allí no hay fronteras. Podremos conectar a nuestra mente miles de millones de nuevos módulos de cálculo. Cada uno de nosotros tendrá un módulo de ampliación de la inteligencia. Y quizás lo más importante, por fin podremos hacer copias de seguridad de nosotros mismos. Hoy, con la muerte de una persona, toda su experiencia única simplemente desaparece. Con una mente en la nube, resolveremos para siempre el problema de la pérdida de esta información valiosísima. Pero ¿cómo se copia una mente? ¿Cómo vamos a construir esto? Existe un camino evidente, aunque extremadamente difícil, para crear una mente artificial. Simplemente tomamos un sistema nervioso vivo y lo copiamos hasta el último átomo. En 1986, un equipo de biólogos terminó un trabajo que les había llevado 15 años. Elaboraron el mapa completo del sistema nervioso de un gusano redondo, una criatura diminuta, de 1 milímetro, llamada C. elegans. Tiene en total 302 neuronas y 7000 sinapsis. Los científicos cortaron al gusano en finísimas láminas. Fotografiaron cada una bajo un microscopio electrónico y siguieron a mano cada conexión. Fue el primer conectoma completo de la historia. El primer mapa de una mente, aunque fuera muy simple. En 2014, los científicos cargaron este conectoma en un programa y lo conectaron a un robot Lego con ruedas. El robot tenía sensores en lugar de órganos de los sentidos y motores en lugar de músculos. ¿Y sabes qué? El robot empezó a comportarse como un gusano.
Se apartaba de los obstáculos y se dirigía hacia la comida, y nadie había programado su comportamiento. Simplemente copiaron 302 neuronas, y el comportamiento surgió por sí solo. Después llegó el turno de la mosca de la fruta. Ya es otro nivel de complejidad. En su cerebro hay 140.000 neuronas, entre ellas 500 millones de conexiones. En 2024, el proyecto Flywire completó el mapa entero de ese cerebro. Ahora tú mismo puedes ejecutar un modelo de la mosca en tu portátil, y se comportará como una de verdad. Hubo, por supuesto, sonoras decepciones. Henry Markram, en 2009, subió al escenario de TED y prometió: en 10 años construiremos una copia digital del cerebro humano, y mandaremos a este escenario un holograma que conversará conmigo. La Unión Europea le creyó, y le dio 1.000 millones de euros para el Human Brain Project. La apuesta de Markram era la siguiente. Pensaba que bastaba con tomar una columna cortical de rata, 10.000 neuronas, que su equipo ya había modelado, y escalaría linealmente millones de veces. Pero la naturaleza resultó ser más compleja. Hacia 2015, 800 neurocientíficos firmaron una carta en contra de Markram y lo apartaron de la dirección. Hacia 2024 el proyecto se cerró sin ruido, y no con un humano digital, sino con un conjunto de algoritmos, datos y herramientas. Fue una lección importante. La escala no lo es todo. Entonces los científicos pasaron del cerebro entero a sus zonas detalladas. Por ejemplo, el proyecto Microns reconstruyó un único milímetro cúbico de corteza de un ratón. Son 200.000 células y medio billón de contactos. En 2025, sobre esa base, aprendieron los gemelos digitales. Son modelos de zonas del cerebro que saben predecir la reacción de las neuronas ante imágenes. Hemos aprendido a transferir esos ajustes de un ratón a otro. Ya no dibujamos mapas abstractos del cerebro, construimos modelos que funcionan. Para las criaturas simples, la respuesta a la pregunta ¿podemos predecir el funcionamiento del cerebro? Suena ya como un seguro sí. Hasta el humano digital queda todavía mucho. Pero ya no nos limitamos a soñar. Estamos construyendo. Y es endiabladamente apasionante. Pero aquí surge un problema enorme. Supongamos que hemos montado una copia digital perfecta del cerebro humano. ¿Qué obtendremos? Respuesta: el cerebro de un recién nacido. Está vacío. Si lo enseñamos del mismo modo que enseñamos a los niños, llevaría décadas de conversaciones y de lectura de libros. Es demasiado lento. Podríamos simplemente copiar la memoria de un adulto, pero los escáneres seguros con la precisión necesaria no aparecerán antes de los años 40. Pero hay una salida. Podemos crear un modelo simplificado del cerebro, entrenarlo en un superordenador a una velocidad colosal, pasándole terabytes de datos en pocos días, y luego sencillamente tomar esa matriz de experiencia ya hecha, ya entrenada, y trasladarla a una simulación molecular. Para que todo esto funcione, necesitamos mapas precisísimos de cómo está organizado el cerebro vivo. Y ese trabajo ya está en marcha. Los laboratorios publican en Internet petabytes de escáneres de cerebros de distintas criaturas. Es parecido a Google Maps, solo que para neuronas. Puedes hacer zoom y viajar por fibras nerviosas individuales. En resumen, ya tenemos mapas de ruta detallados de cómo digitalizar por completo la mente. La velocidad de cálculo crece, los volúmenes de memoria se duplican. Literalmente, paso a paso, vamos trasladando el misterio de la vida a los algoritmos. Kurzweil, en su libro, describe con detalle por dónde empezó todo. En 1964, con 16 años, Ray escribió una carta al profesor Frank Rosenblatt de la Universidad de Cornell, pidiéndole que le contara más sobre una máquina llamada Mark I Perceptron. El profesor había creado esa máquina 4 años antes, y afirmaba que poseía propiedades del cerebro humano. Así funcionaba. Dentro de la percepción había modelos de neuronas. En la entrada se introducían imágenes o sonidos. Cada punto de la imagen era un píxel. Las señales viajaban por cables hasta el primer nivel de neuronas. Al principio todo era caótico. Las conexiones entre las neuronas se elegían al azar. Cada conexión tenía su propia métrica de importancia. La neurona sumaba todas las señales entrantes. Si la suma superaba un umbral, explotaba y enviaba la señal más allá. Si no, quedaba en silencio. Lo esencial en una red así es el aprendizaje. Al principio es absolutamente tonta y da respuestas al azar, pero tiene un maestro. Puede ser una persona u otro programa. Cuando la red responde correctamente, el maestro la recompensa. Las conexiones que llevaron al éxito se hacen más sólidas. Por un error se castiga a la red, y las conexiones se debilitan. Sorprende, pero la red puede aprender incluso de un mal maestro. Si acierta al menos en el 60% de los casos, la red, con el tiempo, alcanzará una precisión cercana al 100%. Sin embargo, el perceptrón tenía sus límites. Reconocía bien las letras si estaban en una fuente conocida, pero bastaba cambiar el tamaño o inclinar la letra para que la máquina se rindiera. En aquel momento, el mentor de Kurzweil fue Marvin Minsky. Era un gran escéptico. Minsky consideraba que las redes neuronales estaban sobrevaloradas. En 1969 escribió un libro que literalmente cerró el tema durante 10 años. Demostró que las redes más simples no podían resolver ni siquiera tareas básicas. Por ejemplo, no entendían si una imagen era un todo único o si estaba formada por 2 trozos. El interés por las redes neuronales decayó. A principios de los 80, Kurzweil y sus colegas se metieron con el reconocimiento del habla.
Al principio intentaron programarlo todo a mano, pero pronto entraron en un callejón sin salida. Resultó que la gente es bastante mediocre hablando. Una misma persona pronuncia una misma letra de forma distinta según el estado de ánimo. Las reglas de la lógica aquí no sirven. Lo que se necesitaba era una jerarquía. En nuestro oído hay 3000 ciclos que hacen de sensores. Pero el cerebro no puede procesar 3000 señales a la vez. No es eficiente. Por eso los investigadores decidieron simplificar la tarea y dejaron solo 16 filtros de frecuencia. ¿Pero cómo convertir ese flujo de datos en algo comprensible? Los científicos usaron el método de cuantización vectorial. Cada instante de sonido puede representarse como un punto en un mapa. Si los sonidos son muchos, en el mapa aparecen acumulaciones, clústeres. Después se ejecuta un algoritmo. 1. Encuentra los centros de esas nubes. 2. A cada centro se le asigna un número único. 3. Ahora cualquier sonido nuevo se puede sustituir, sin más, por el número de la nube más cercana. Así, los investigadores convirtieron un complejo caos de 16 dimensiones en una sencilla cadena de números. Esto permitió resolver 4 problemas a la vez. Los científicos simplificaron el sistema, lo hicieron unidimensional, encontraron los rasgos más importantes del sonido. Y lo principal, pudieron usar módulos de reconocimiento simples. Fue un paso enorme. La gente entendió, para construir una mente no hace falta copiar el caos. Hay que encontrar en él un orden y comprimirlo en símbolos comprensibles. Pero había un problema. Oímos los sonidos, pero no vemos lo que ocurre en la cabeza del que habla. Sus pensamientos están ocultos para nosotros y un montón de datos útiles quedan sin usar. ¿Cómo lograr precisión en el reconocimiento? Y aquí vino al rescate una matemática de hace 100 años. El matemático Andrei Markov creó la teoría de las secuencias. Su esencia es esta. Imagina una cadena de estados. El sistema pasa de un estado a otro con cierta probabilidad. Si la transición es buena, subimos por la jerarquía. Esto se llama modelos ocultos de Markov. Ocultos porque solo vemos el resultado, por ejemplo el sonido del habla, pero no la cocina interna del cerebro. Esta matemática permite calcular las conexiones entre eslabones ocultos. Si una conexión es débil y casi no se usa, desaparece. Exactamente igual que las conexiones neuronales en nuestra cabeza. Pero surgió otra pregunta. ¿Cómo ajustar los miles de parámetros de este sistema? Los científicos los llamaban en broma parámetros de Dios. En la naturaleza los afinó la evolución durante millones de años. Los investigadores decidieron no adivinar y simplemente imitar la evolución. Para ello, utilizaron algoritmos genéticos. La cosa funcionaba así. Los científicos creaban miles de organismos digitales aleatorios, que eran en esencia conjuntos de parámetros, y les hacían competir resolviendo problemas. Los mejores sobrevivían y se reproducían. Así consiguieron imitar incluso la reproducción sexual y las mutaciones aleatorias. El ordenador vivía cientos de miles de generaciones en unos pocos días. Al final entregaba un diseño ideal del sistema, muy superior a la intuición humana. Es interesante que en el cerebro biológico haya muchos artefactos. Por ejemplo, las señales pueden filtrarse de un nervio a otro vecino. Al principio los investigadores pensaban que era un error, pero cuando añadieron ruido a su modelo y volvieron a poner en marcha la evolución, el sistema se adaptó. Empezó a usar ese ruido en su propio beneficio. Esto explica por qué nuestro cerebro es tan plástico. Su algoritmo básico es universal. Da igual si procesa la visión o el oído. Las reglas son las mismas. Si una zona se daña, otra puede aprender su función. Hoy los frutos de ese trabajo los tienes en el bolsillo. La entrada por voz de Siri y ChatGPT funciona precisamente con estos principios. No solo oyen sonidos, modelan los procesos que ocurren en tu neocórtex. Por supuesto, un chip de silicio no es el tejido húmedo de las neuronas, pero la matemática que hay debajo coincide. Si miras dentro de tu cerebro en el momento de hablar, puedes ver la misma lógica de transiciones y probabilidades. En resumen, los científicos no se limitaron a crear un programa para reconocer palabras. Tantearon el esqueleto matemático de la propia mente. Pero surgió la pregunta obvia. ¿Cómo se convierte todo esto en conciencia? En 1958, John McCarthy inventó el Lisp, el lenguaje de procesamiento de listas. La idea era sencilla. Todo nuestro mundo son listas. Una lista puede contener números, símbolos u otras listas. Parecía la clave de la mente. McCarthy pensaba que bastaba con definir una jerarquía de reglas y la máquina cobraría vida. Sobre este fondo surgió el primer boom de la IA. Pero a mediados de los 80 la burbuja estalló. Las máquinas en Lisp no se volvieron inteligentes. ¿Sabes cuál era el error? Lisp es como una estructura congelada. Los programadores la escribían línea a línea. Pero nuestro cerebro es un proceso vivo. Nuestro neocórtex se parece a un programa gigantesco de 300 millones de módulos. Y se programa a sí mismo. El neocórtex contiene unos 300 millones de patrones, procesadores, es decir, 300 millones de listas en las que cada elemento está conectado con otro. Esas listas, en realidad, no están definidas en el plan inicial del sistema nervioso. El propio cerebro las crea y establece automáticamente las conexiones entre ellas, a partir de la experiencia vivida.
En esto consiste el secreto principal de la corteza nueva. Los procesos gracias a los cuales se produce esta autoorganización son mucho más sencillos que los 300 millones de procesadores de la corteza nueva. Estos procesos están definidos en el genoma. El volumen de información significativa, tras una compresión reversible en el genoma relacionada con la función cerebral, es de aproximadamente 25 megabytes, lo que equivale a menos de 1 millón de líneas de código de programa. Y en realidad, el algoritmo es aún más sencillo, porque la mayor parte de esos 25 megas se refiere a las necesidades biológicas de las neuronas, no a su capacidad de procesar información. Pero incluso con 25 megas de información, somos capaces de apañárnoslas. A partir de 1 millón de líneas, surgen 1 billón de conexiones. En eso reside la magia de la autoorganización. El genoma no dibuja un mapa de cada célula, define un algoritmo simple, construye módulos, conéctalos y poda todo lo superfluo. La experiencia hace el resto del trabajo. En la práctica, vimos funcionar estos algoritmos en el concurso televisivo Jeopardy. Es un análogo de Svoya y Gra con preguntas complejas. En 2011, IBM lo envió a jugar al superordenador Watson. Competía con 2 jugadores líderes, Brad Rutter, que había ganado más dinero en este concurso que ningún otro, y Ken Jennings, que había mantenido el título de campeón del programa durante un tiempo récord. Y Watson les ganó. No se limitaba a buscar respuestas en una base de datos. Había leído 200 millones de páginas de texto, incluida toda la Wikipedia. Y lo había hecho en 3 segundos. Dentro de su cabeza funcionaban a la vez cientos de sistemas distintos. Uno buscaba hechos, otro comprobaba la gramática, otro los chistes. Y en lo alto de esa jerarquía había una arquitectura experta. Recogía todas las opiniones y decidía a qué respuesta se podía confiar. Igualito que nuestro cerebro con su neocórtex. El campeón Ken Jennings, al perder, dijo: «Yo, por mi parte, doy la bienvenida a nuestros nuevos amos informáticos». Una vez más, Watson no se limitaba a buscar palabras. Peinaba 15 terabytes de conocimientos, buscaba asociaciones, comprobaba el contexto y calculaba su confianza en la respuesta. Esto le llevaba 3 segundos. A una persona, para semejante análisis, le harían falta años. Hoy llevamos un superordenador parecido en el bolsillo. Siri en los iPhones es descendiente directa de aquellos modelos jerárquicos de Markov. ChatGPT tiene en su memoria todo Internet. Alan Turing pensaba que si una máquina podía mantener una conversación, era inteligente. Ray Kurzweil está de acuerdo con él. El lenguaje es la tecnología más alta. Cuando una máquina aprenda a entender los textos de Internet, dominará el conocimiento de toda la civilización. Estamos construyendo asistentes que sabrán las respuestas a nuestras preguntas incluso antes de que las hagamos. No son simples programas, sino más bien una prolongación de nuestro propio neocórtex, solo que en silicio. Y en eso está todo el sentido. Porque el tamaño de nuestro cerebro está rígidamente limitado por el cráneo. Pero espera, ¿y si rodeamos el cráneo? ¿Y si no esperamos a que la evolución nos amplíe los huesos y lo hacemos nosotros mismos? ¿En el laboratorio? Los científicos lo intentan, y desde hace tiempo. Empezaron con los medicamentos. Se inventaron los nootrópicos, modafinilo, piracetam, ritalina. Los estudiantes de Harvard los tragan antes de los exámenes. Los programadores de Silicon Valley antes de las entrevistas de trabajo. ¿Y hay efecto? Lo hay, pero diminuto. 10% más de concentración, 2 horas menos de sueño. En conjunto, cambios insignificantes. Entonces los investigadores fueron más a fondo. A los genes. En 2019, científicos chinos trasplantaron a macacos rhesus copias del gen humano MCPH1, uno de los que volvieron tan grande a nuestro cerebro. Nacieron 11 monos transgénicos. Los pusieron a hacer pruebas cognitivas y ganaron al grupo de control. Mejoraron su memoria de trabajo y se redujo su tiempo de reacción. ¿Y sabes qué más cambió? El cerebro de los monos empezó a desarrollarse más despacio, como en los humanos. Nosotros somos criaturas con una infancia alargada. Nuestro cerebro madura durante años. Los macacos en meses. Pues bien, los monos con el gen humano empezaron a madurar más despacio. ¿Y qué pasa con las personas? Silencio. Porque editar los genes de un embrión humano es en casi todas partes un delito penal. En 2018, el chino He Jiankui editó a 2 niñas. Recibió 3 años de cárcel y la condena del mundo científico. Pero aunque los científicos les permitieran tales experimentos, piensa cuánto tiempo llevaría todo eso. El embarazo dura 9 meses, la infancia 15 años. Las primeras publicaciones científicas de un ser humano mejorado llegarían dentro de unos 30 años. En ese mismo tiempo, el silicio vivirá un centenar de generaciones. Los científicos investigaron también otra opción: cultivar un cerebro en una probeta. Se llaman organoides cerebrales. A partir de células madres se pueden cultivar diminutos coágulos de tejido nervioso del tamaño de un guisante. Tienen capas de neocórtex, sus propias neuronas y sinapsis. Incluso generan ondas eléctricas parecidas a las ondas cerebrales de un bebé prematuro. En 2019, uno de esos organoides se conectó a las patas de un robot araña y echó a andar. ¿Impresiona? Por supuesto. Pero lo que tenemos en las manos es un guisante. Para hacer crecer un cerebro completo se necesitan vasos sanguíneos, corazón y sistema inmunitario. En el fondo, hace falta un organismo entero. Y eso significa que chocamos con los mismos límites que la evolución: la energía, la refrigeración y los años de crecimiento y desarrollo. Elon Musk propuso una solución radical. Si no se puede ampliar el cerebro, conectémonos a él. Con esa idea se creó la empresa Neuralink, que desarrolla una interfaz cerebro-ordenador.
Hoy, en esencia, son 1000 electrodos implantados directamente en la corteza. Aparece un canal directo entre las neuronas y la nube. ¿Quieres aprender chino? Descarga el archivo. ¿Quieres recordar la física del colegio? Conéctate a Wikipedia. La primera persona recibió ese implante en enero de 2024. Se llama Nolan Arbog. Está paralizado de cuello para abajo tras una lesión medular. Unas semanas después de la operación, Nolan ya jugaba al ajedrez en un portátil, con la fuerza del pensamiento, sin manos ni mando. Pensaba, dama a D5, y la dama se movía. Luego, Nolan aprendió a jugar a Civilization, 8 horas seguidas hasta que se descargaba la batería del implante. Es un milagro. Para una persona paralizada, es una ventana al mundo. Pero entre jugar al ajedrez con la mente y pensar a la velocidad de un servidor, hay un abismo. Una neurona humana transmite un impulso en 1 milisegundo. Un transistor de silicio en 1 nanosegundo. 1.000.000 de veces más rápido. Eso significa que hace falta enchufar al cerebro muchísimos cables. E incluso si se logra, Neuralink no te hará más inteligente. Más bien aumentará tu velocidad de intercambio de información con la red. Es como una nueva variante de teclado para el ordenador. De esto hablé con más detalle en este otro vídeo. Tienes el enlace en la descripción. Hay otro problema más, del que se habla poco. Al cerebro no le gusta que le claven cosas. En la superficie de los electrodos se va formando tejido cicatricial. Las neuronas se retiran. La señal se debilita. A Nolan Arbog, unos meses después de la operación, se le habían despegado de la corteza el 85% de los hilos del implante. La señal casi desapareció. Hubo que reescribir el software para sacar algo aún de los electrodos que quedaban. Es una limitación fundamental. El silicio y la carne son malos vecinos. No quieren convivir. La carne ve en el silicio a un intruso y construye un muro a su alrededor. El silicio ve en la carne un entorno químico agresivo y se va oxidando. Cualquier vía de mejora biológica choca con lo mismo, con la célula. Ella tiene que alimentarse, dividirse y eliminar residuos. Su frecuencia de reloj, su tamaño y su vida útil están fijados por la naturaleza. Podemos mejorarla en porcentajes, en decenas de %, pero no miles de veces. Y el silicio, ya hoy, funciona decenas de veces más rápido. En paralelo, no envejece, se copia en segundos y no necesita dormir. Kurzweil está convencido de que el futuro de la mente no está en mejorar la biología, sino en la transición, en una migración suave de nuestro yo desde las neuronas a los transistores. Primero pasaremos la memoria a la nube, después nuestras habilidades, y luego quizá incluso nuestras emociones. Y en algún momento descubrirás que la mayor parte de ti ya no vive en tu cabeza, sino en algún lugar allí, en un centro de datos a las afueras de Dublín. Y la copia de seguridad, en un centro de datos a las afueras de Singapur, por si acaso. Nos parecemos a una oruga que se convierte en mariposa. En el momento de la transición, la mayor parte de la oruga se disuelve dentro del capullo. Igual nosotros nos estamos disolviendo ahora dentro de nuestras propias tecnologías. Y nadie sabe todavía qué saldrá volando de este capullo. ¿Sabes? Llevamos ya 1 hora hablando del cerebro como un mecanismo complejo. Hemos hablado de neuronas, de las capas de la corteza y de los algoritmos. Pero tras todos esos esquemas, hemos perdido lo más importante, a nosotros mismos, porque no nos limitamos a observar el funcionamiento de las neuronas. Sentimos esta vida, desde dentro. El filósofo Colin McKean dijo una vez que el tema de la conciencia hace balbucear incluso al genio. Y es verdad, todavía no sabemos qué es. No tenemos una definición. El filósofo de la mente, profesor David Chalmers, dividió esta cuestión en 2 partes. Introdujo el concepto de problema difícil de la conciencia. La primera parte, los problemas fáciles, son los que se rinden ante la ciencia. ¿Cómo procesa el cerebro la luz? ¿Cómo memorizamos palabras? Son preguntas complicadas, pero en teoría podemos medirlas y programarlas. La segunda parte, el problema difícil. ¿Por qué todo esto va acompañado de una experiencia interior? ¿Por qué los procesos físicos en la cabeza significan algo para nosotros? Para explicar la diferencia, Chalmers inventó al zombie filosófico. Es un ser que se comporta exactamente como un ser humano. Se ríe de los chistes, llora de dolor y discute de política. Pero dentro hay una oscuridad absoluta. No tiene experiencia subjetiva. Si te encuentras con uno de estos zombies en una fiesta, jamás adivinarás a quién tienes delante. Y eso da miedo, porque si la ciencia puede explicar todo el comportamiento humano a través del trabajo de las neuronas, ¿para qué hace falta entonces la conciencia? Hay otro concepto polémico, los qualia. Es la pura experiencia subjetiva. Para entenderlo, imagina una mujer llamada Mary. Es la mayor neurobióloga del mundo, sabe todo sobre el color, conoce las longitudes de onda y cómo funcionan los conos del ojo. Pero hay un detalle. Mary ha vivido toda su vida en una habitación en blanco y negro. Nunca ha visto otra cosa que no sea gris, negro y blanco. Y un día sale a la calle y ve un tomate rojo. ¿Aprenderá algo nuevo? Por supuesto. Por primera vez entenderá de verdad qué es la rojez del rojo. Todos sus libros de texto y sus gráficos no podían transmitirle esa sensación. Esos son los qualia. No podemos demostrar que tú veas el color rojo igual que yo. Quizá para ti tenga el aspecto de mi azul, solo que ambos nos hemos acostumbrado a llamarlo rojo. Y aquí la ciencia es impotente.
Por supuesto, los científicos intentan encontrar un hogar físico para la conciencia. John Shirley, por ejemplo, considera que la conciencia es simplemente un proceso biológico, como la digestión o la lactancia. El cerebro es una máquina y solo tenemos que entender cómo lo hace. Roger Penrose y Stuart Hameroff, en cambio, lo abordaron desde otro ángulo. Decidieron unir las dos cosas más enigmáticas del universo, la conciencia y la mecánica cuántica. Encontraron en las neuronas unas estructuras diminutas, los microtúbulos. Hameroff los considera las raíces de la conciencia. Penrose afirma que en su interior se producen cálculos cuánticos. Está convencido de que la mente humana es capaz de resolver problemas que no están al alcance de ningún ordenador. Por ejemplo, existe un problema matemático sobre el castor laborioso. Es imposible de resolver con un algoritmo general. Penrose piensa que nosotros, los humanos, podemos cascar este tipo de problemas gracias a los cálculos cuánticos. Pero, francamente, los números dicen lo contrario. Los ordenadores manejan cosas irresolubles de este estilo mucho mejor que las personas. Además, el cerebro es demasiado cálido y húmedo para los efectos cuánticos. El físico Max Tegmark calculó que los estados cuánticos en los microtúbulos se destruirían en pequeñísimas fracciones de segundo. Es demasiado rápido como para influir en los pensamientos. La mirada de Ray Kurzweil está más cerca de la idea de panprotopsiquismo. La conciencia no es un estado binario, sino un espectro, una propiedad que nace en los sistemas complejos. La hormiga tiene una gota de conciencia, el perro tiene más, el ser humano aún más. Y si creamos un ordenador que simule por completo la mente humana, también tendrá conciencia, sentirá, sufrirá y será consciente de sí mismo. No podremos demostrarlo con instrumentos, pero tendremos que creerle, igual que nos creemos los unos a los otros. Al fin y al cabo, ¿cómo puedes saber que yo no soy precisamente ese zombi filosófico? Solo te queda confiar en tu intuición. Cuando se trata de la conciencia, al final todos damos un mismo salto de fe. La ciencia todavía no puede medirla. Pero sin esa fe, no nos levantaríamos por las mañanas de la cama. Simplemente creemos que los demás son seres vivos y sensibles, igual que nosotros. Imagina que dentro de 10 años te encuentras con un robot. Se reirá de tus chistes y te hablará con sinceridad de sus miedos. Y lo hará de forma absolutamente convincente. No podrás distinguir sus reacciones de las humanas. ¿Podrás decir que es un trozo de hierro vacío? Creo que no. Ya hoy nos compadecemos de los personajes de cine. Sufrimos por Wall-E y por R2D2. Vemos en ellos una personalidad, aunque sepamos que son solo imágenes y metal. Cuando las máquinas se vuelvan realmente inteligentes, se sorprenderán si les negamos el derecho a tener sentimientos. Tendremos que reconocer su conciencia. Sencillamente, porque serán demasiado convincentes. A los científicos les gustan las mediciones. Los filósofos prefieren las reflexiones. Pero entre ellos hay un abismo. Podemos mirar dentro de una persona o de un ordenador, y allí veremos destellos de neuronas y corrientes que circulan. Pero no encontraremos alegría ni tristeza. Algunos dicen que la conciencia es solo una ilusión, un cuento bonito que el cerebro se cuenta a sí mismo. Pero ese cuento es la base de nuestra moral. No matamos ni causamos dolor porque creemos que el otro ser realmente lo siente. Nuestro derecho se basa en proteger a quienes pueden sufrir. Estamos muy centrados en nosotros mismos. Reconocemos la conciencia en los demás solo si se comportan como nosotros. Un ejemplo sencillo. Tienes delante a un calamar gigante. Cuando ve un peligro, tiembla y se encoge. Lo miramos y decimos, tiene miedo. Le proyectamos nuestros sentimientos. Pero, ¿y si en el universo hay una mente que no conoce el miedo en absoluto? Que tiene objetivos completamente distintos y emociones distintas. Podríamos sencillamente no darnos cuenta de ella. Nos cuesta ponernos en el lugar del otro. Sobre todo si ese otro no está hecho de carne. Pero la conciencia es una propiedad del sistema en su conjunto. No importa de qué esté hecho. Importa cómo procesa el mundo. Nos parece que controlamos cada uno de nuestros pasos, pero no es así. Haz un experimento sencillo. Recuerda cómo cambias de carril al volante. Piensas que simplemente giras el volante y sigues conduciendo, ¿verdad? Pero si lo hicieras así, hace tiempo que habrías chocado contra una farola. En realidad, primero giras el volante hacia un lado y luego ligeramente hacia el otro, para enderezar el coche. Lo has hecho miles de veces, pero sin ser consciente de ello. Tu cerebro funcionaba en piloto automático. Casi toda nuestra experiencia se olvida al instante. Vivimos en una corriente de imágenes. Y cuando nos piden que hablemos de nosotros mismos, nos inventamos una historia coherente. Rellenamos los huecos de la memoria con fantasías. Ni siquiera sabemos con exactitud qué sentíamos hace un segundo. Entonces, ¿qué es la mente? No es una sustancia ni una cuestión de biología. Es una jerarquía complejísima de patrones que ha aprendido a mirarse a sí misma. Y no importa dónde viva. En células de proteínas o en chips de silicio. Si nos convence de que está viva, entonces lo está. ¿Hace falta decir que una planta no sabe lo que hace simplemente porque no tiene ojos, oídos ni cerebro? Si decimos que actúa mecánicamente y solo mecánicamente, ¿no habrá que reconocer que muchísimas otras acciones, y para nada accidentales, también son mecánicas? Nos parece que la planta mata y se come mecánicamente a una mosca, pero ¿no podría parecerle a la planta que el ser humano mata y se come mecánicamente a una oveja? A nuestro cerebro le encanta el seguro. La redundancia lo es todo para él.
Pero hay en nuestro cerebro otro nivel de redundancia, el más vasto de todos. Tenemos, en esencia, dos hemisferios. Sí, no son gemelos idénticos, cada uno tiene su superpoder, pero en general son muy parecidos. Por extraño que parezca, podemos sobrevivir incluso si nos queda solo la mitad del cerebro. Suena escalofriante, pero es un hecho. Los neuropsicólogos estadounidenses estudiaron a niños a los que, por una enfermedad grave, tuvieron que extirparles un hemisferio entero. ¿Sabes qué pasó? La mitad restante asumió simplemente todo el trabajo. Incluso si se extirpaba el hemisferio izquierdo, que en ti y en mí se ocupa del habla, los niños aprendían perfectamente a hablar. Uno de esos pacientes incluso terminó la universidad con un coeficiente intelectual elevado, casi sin problemas de memoria, ni de sentido del humor, ni de personalidad. Si te lo encontrabas por la calle, jamás adivinarías lo que le pasa. Esto demuestra hasta qué punto es plástica nuestra corteza. Pero aquí se esconde también otra conclusión mucho más intrigante. Resulta que cada uno de nosotros tiene en la cabeza no uno, sino dos cerebros completos y autosuficientes. Podemos vivir con cualquiera de los dos. Y aquí surge una pregunta de quebradero de cabeza. Si cada mitad puede funcionar por sí sola, ¿significa eso que el hemisferio izquierdo y el derecho tienen, cada uno, su propia conciencia separada? Veamos a las personas con el cerebro escindido. Tienen los dos hemisferios conservados, pero el cable de comunicación entre ellos, el cuerpo calloso, está cortado. En condiciones normales es un grueso haz de 250 millones de fibras nerviosas a través de las cuales las dos mitades del cerebro se comunican. Cuando el cable está cortado, obtenemos dos cerebros independientes en un mismo cuerpo que no pueden hablar entre sí. El neurobiólogo Michael Gazzaniga realizó experimentos con estos pacientes. El truco está en que nuestro hemisferio izquierdo ve lo que tenemos a la derecha y el derecho lo que tenemos a la izquierda. Gazzaniga hacía lo siguiente. Al ojo derecho, es decir, al hemisferio izquierdo, le mostraba una garra de pollo y al ojo izquierdo, es decir, al hemisferio derecho, un patio nevado. Después le daba al paciente unas imágenes y le pedía que eligiera las que se correspondían con lo que había visto. Y esto era lo que ocurría. La mano izquierda del paciente, gobernada por el hemisferio derecho, elegía una pala para retirar nieve. Y la mano derecha, sometida al hemisferio izquierdo, se dirigía hacia un pollito. Todo lógico. Ambos cerebros habían actuado correctamente, cada uno con su propia tarea. Después, Gazzaniga le preguntaba al paciente, ¿por qué los ha elegido? Solo podía responder el hemisferio izquierdo, el hablante, y declaraba con desparpajo, bueno, la garra es de pollo, por eso elegí el pollito. Luego el paciente bajaba la vista y veía que su otra mano sostenía una pala para nieve. Y el hemisferio izquierdo, que no tenía ni idea de la nevada, sin perder ni un segundo, soltaba la respuesta. La pala sirve para limpiar lo que dejan las gallinas en el gallinero. A esto se le llama confabulación o invención. El hemisferio izquierdo no sabía la verdad, pero no podía admitir la idea de que el cuerpo hiciera algo sin su consentimiento. Inventaba al instante una justificación lógica. Y lo que es más importante, se creía sinceramente esa mentira. El hemisferio izquierdo asumía la responsabilidad de un acto que no había cometido. Resulta que en la cabeza de una persona con el cerebro escindido viven dos conciencias separadas, y cada una está convencida de que ella es la que manda. Por supuesto, en ti y en mí la comunicación entre los hemisferios funciona perfectamente. ¿Pero significa eso que tenemos una sola conciencia? Gazzaniga consideraba que cada hemisferio es una mente independiente, y que en nuestra cabeza simplemente se ponen de acuerdo muy rápido y de forma muy coordinada. Cada mitad participa en la decisión y por eso las dos están convencidas de haberla concebido por sí mismas. No en vano, Marvin Minsky llamaba al cerebro la sociedad de la mente. Estos casos invitan a reflexionar sobre el libre albedrío. Si nuestro cerebro puede engañarse a sí mismo con tanta facilidad, atribuyéndose decisiones ajenas, ¿hasta qué punto controlamos realmente nuestros actos? Pongo un último ejemplo. A una niña le estaban operando el cerebro. Por cierto, esto se hace sin anestesia, porque el cerebro no siente dolor. Cuando el cirujano tocó con el electrodo una zona concreta, la niña se rió. Lo repitió y volvió a oír la risa. Tras pensarlo, los médicos comprendieron que habían dado con el centro del humor. La niña se reía de verdad. De veras le hacía gracia. Cuando le preguntaron, ¿qué tiene de gracioso?, ella no respondió que me están metiendo un electrodo en el cerebro. Su cerebro inventó al instante una explicación. Miró a los médicos y dijo, es que estáis ahí parados de una forma muy graciosa. Casi no somos conscientes de nada de verdad. La mayor parte de nuestra vida transcurre en piloto automático. Y la conciencia es solo una fina capa de historias que nos contamos a nosotros mismos, para no volvernos locos en este océano de datos. En los años 80, el profesor Benjamin Libet llevó a cabo un experimento famoso. Conectó electrodos a la cabeza de unos voluntarios y les pidió que hicieran algo sencillo, pulsar un botón cuando les apeteciera. La única condición era marcar con precisión en un cronómetro el momento en el que les llegaba el deseo consciente de pulsar. Los resultados dejaron a todo el mundo pasmado. Primero, los aparatos registraban un pico de actividad en la corteza motora del cerebro, y solo 300 milisegundos después, la persona se daba cuenta, quiero pulsar el botón. Y otros 200 milisegundos después, el dedo realmente lo pulsaba. Resulta que el cerebro tomaba la decisión un tercio de segundo antes de que su dueño se enterara. ¿De qué libre albedrío podemos hablar? El neurobiólogo Vilayanur Ramachandran propuso otra mirada. En nuestro cerebro hay miles de millones de neuronas.
Allí no para de bullir un trabajo del que ni siquiera nos damos cuenta. El cerebro nos pone delante variantes de decisiones, como informes sobre la mesa. Ramachandran considera que no tenemos libre albedrío, pero sí tenemos libre rechazo. Disponemos justamente de esos 200 milisegundos para imponer un veto. No siempre elegimos qué querer, pero podemos elegir no hacer lo que el cerebro nos ha propuesto. Ese es nuestro filtro interior. Aquí nos acercamos al principal enemigo de la libertad, el determinismo. Si pulsas en la calculadora 2 más 2, siempre dará 4. No tiene elección. ¿Y qué pasa con el superordenador Watson? ¿Ganó a los humanos en un concurso analizando billones de bytes de datos? ¿Es libre? La mayoría diría que no. Su respuesta está predeterminada por el código, la información y el estado de su hardware. Pero entonces, ¿en qué se diferencia el ser humano de Watson? Quizá todo sea solo cuestión de complejidad. Nuestro cerebro es simplemente un Watson increíblemente complejo. Si todo en el mundo es física y química, cada uno de nuestros pasos habría estado predeterminado ya en el momento del Big Bang. Pero hay un resquicio. Lo encontró el matemático Stephen Wolfram. Estudiaba los llamados autómatas celulares. Son sistemas elementales de celdas que cambian de color según unas reglas estrictas. Wolfram descubrió la clase 4, por ejemplo, la regla 110. Las reglas son elementales. El sistema es totalmente determinista, pero su comportamiento es absolutamente impredecible. No puedes saber de qué color será una celda dentro de 1.000.000 de pasos hasta que no recorras tú mismo todo ese camino. No hay una fórmula corta que te permita saltar al futuro. El mundo puede ser determinista, pero es computacionalmente inagotable. Esto significa que, aunque nuestras decisiones estén escritas en las leyes de la física, nadie, ni nosotros, ni el ordenador más potente, podrá predecirlas. Y en esa impredecibilidad nace lo que llamamos libertad. Personalmente considero que las personas poseen libre albedrío y actúo de acuerdo con esta postura mía. Sin embargo, no consigo encontrar un ejemplo de mi propia vida que ilustre este principio. Por ejemplo, la decisión de escribir un libro. Yo nunca tomé esa decisión. La idea misma del libro me obligó a hacerlo. Por lo general, me cautivan ideas que, en cierto modo, se instalan en mi corteza nueva y me dictan sus reglas. ¿Y qué pasa con la decisión de casarme, que tomé hace 36 años? En aquel momento yo seguía el programa habitual, encontrar y retener a una chica atractiva. Y entonces me enamoré. ¿Dónde está aquí el libre albedrío? ¿Y qué decir de las decisiones de poca importancia que tomo cada día? Por ejemplo, sobre la elección de las palabras del libro en el que ahora estoy trabajando. Empiezo con una hoja virtual en blanco. Nadie me dice lo que debo hacer. No hay un editor que me mire por encima del hombro. Mi elección depende por completo de mí mismo. Soy libre, totalmente libre, de escribir todo lo que entiendo. ¿Entiendo? Sí, lo he hecho. Por fin he manifestado el libre albedrío. Iba a escribir la palabra querré, pero tomé una decisión libre y escribí en cambio algo completamente inesperado. Quizá por primera vez en mi vida haya conseguido realizar el libre albedrío. Nos parece que nuestro yo es algo inquebrantable. Pero veamos de qué está hecho. A menudo se dice, eres lo que comes, pero sería más exacto decirlo así, eres lo que piensas. Nuestra personalidad es un enorme almacén de patrones jerárquicos en el cerebro. Nos construimos a nosotros mismos a través de la experiencia, las relaciones y las ideas. Cada decisión, cada proyecto cambia la estructura de nuestra corteza nueva. Pero, ¿cómo conservar ese yo si el mundo cambia a nuestro alrededor? ¿Y qué nos hace exactamente ser nosotros? Para entenderlo, hagamos 2 experimentos mentales. Experimento número 1. El doble digital. Imagina el futuro. Estás durmiendo y los científicos te escanean el cerebro hasta el último detalle. Crean un archivo digital completo de ti. Luego cargan ese archivo en un cuerpo artificial perfecto. Por la mañana te despiertas y ves delante a tu doble. Tiene tu aspecto, recuerda todo lo que recuerdas tú. Está absolutamente convencido de que él es tú. Y tus amigos estarán encantados. Te has convertido en una versión 2.0 fiable y duradera. Pero hay un problema. Tu doble no eres tú. Tú sigues tumbado en tu cama. Sientes tu cuerpo, no el suyo. Si ahora te durmieran para siempre, tu conciencia desaparecería sin más, mientras que el doble seguiría con su vida. Ahora tienes 2 flujos distintos de experiencia. La personalidad se ha desdoblado. Experimento número 2. Sustitución gradual. Y ahora otro escenario. Es más realista. Imagina que tienes que sustituir una zona diminuta y dañada de tu cerebro. Por ejemplo, cambiarla por un chip. Esto ya se hace hoy en día para tratar enfermedades. Aceptas. La intervención sale bien. Tú sigues siendo tú, ¿verdad? Después sustituyes otro fragmento, luego otro. Al cabo de 10 años tu cerebro está formado por completo por módulos artificiales. Pero en cada etapa no perdiste la conciencia ni un segundo. No tuviste la sensación de estar muriéndote ni de convertirte en otra persona. Tus amigos tampoco notaron nada raro. Paradoja. Al final te has convertido en algo exactamente igual que tu doble del primer experimento. El mismo sustrato, los mismos datos. Pero en el segundo caso, juras que ese eres tú. En el primero, que eres un extraño. ¿Cómo es posible? La clave está en la biología. Estamos cambiando constantemente.
Mientras has estado viendo este vídeo, en tu cuerpo se han sustituido unos 100 millones de células. Las moléculas de tu cuerpo se renuevan por completo cada pocos meses. Todo nuestro cuerpo se renueva cada pocos meses, lo cual es bastante comparable con el escenario de sustituciones graduales descrito antes. ¿Crees que eres la misma persona que hace unos meses? Por supuesto, hay diferencias. Quizás hayas aprendido algunas cosas nuevas, pero te percibes como la misma personalidad y no sientes en absoluto que te estés escindiendo y reconstruyendo continuamente. Nos parecemos a un río. En un río, cada segundo fluyen nuevas moléculas de agua, pero el río sigue siendo el mismo. La personalidad no son los átomos. La personalidad es un patrón de información estable. Ya hemos empezado a sacar nuestra memoria fuera, a los smartphones, a la nube, a Internet. Pronto los dispositivos se harán mucho más pequeños y se trasladarán dentro de nosotros. Iremos llevando poco a poco nuestro proceso de pensamiento a soportes más fiables. La biología nos dio un magnífico punto de partida, pero es imperfecta. Se rompe y envejece. El paso a un sustrato no biológico no es la muerte, es una forma de conservar nuestro río cuando el viejo cauce empiece a secarse. En el futuro entenderemos que nuestro yo no depende de si está hecho de carne o de silicio. Lo único que importa es la continuidad de nuestra historia. Y si en algún momento tú te conviertes en dos, pues bueno, eso solo significa que en el mundo hay el doble de cosas buenas.